muchísimas gracias. Vamos a empezar porque creo que teníamos a las personas en sala de espera y ahora sí empezamos con la bienvenida a esta presentación de un libro que nos ha dejado marcados y que queremos disfrutar y compartir una conversación sobre él y celebrar, como bien acaba de decir ahorita Daniela Arrea, celebrar a Lidiet Carrión. Bienvenidos a la presentación de Feminicidio Mítico, del crimen al producto cultural, imágenes, narrativas, moda y consumo de la violencia, debate 2025. Celebramos el inicio del 2026 con una conversación entre investigadoras, periodistas y, bueno, escritoras también, por supuesto. Y bueno, estaba comentando con Gabriela que ella es el episodio 162 de Hablemos Escritoras. Ya estamos en más del 650, así que es maravilloso tener pues una persona que confió en Hablemos Escritoras al principio cuando éramos tan chiquititos. Gabriela Jauregui nació en la Ciudad de México, es autora de la novela Feral, publicada por Sexto Piso en el 2022, ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes 2023 y finalista del Premio Amazon de Primera Novela en 2023. También es autora del libro de cuentos La memoria de las cosas, Sexto Piso 2015, así como el libro de ensayo y poesía Manifiestas, Gato Negro 2017, de los poemarios Leash Six, Lost Beach, que fue publicado en 2016, y Control Decay en el 2008. Es coautora de Taller de Mecanografía Tumbona 2011, además de ser editora de una colección que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Son 3 libros, Tsunami, Tsunami 2, Tsunami 3, que publicó Sexto Piso y que además también está con Feminist Press. Y bueno, Daniela Arrea llegó un poquito después, ella es nuestro episodio 242 y me dio muchísimo gusto cuando conversé con ella porque fue de las primeras periodistas que tuvimos también en el proyecto. Empezó su labor periodística en Veracruz, México, y trabajó en el periódico Reforma. Sus crónicas y reportajes incluyen los libros País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad, Generación Bang, Nuestra aparente rendición, Entre las cenizas, Historia de vida en tiempos de muerte, 72 migrantes y más. En el 2013 le otorgaron el Premio Excelencia Periodística, otorgada por Pen Club México, y el Género y Justicia, entregado por la ONU, Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nuevo libro es Fruto, en el 2022 por Editorial Antílope. Y bueno, pues muy pronto tendremos a Lidiet Carrión en nuestra enciclopedia. Estamos muy contentos que inauguramos el 2026 con ella. Ella es periodista y escritora independiente. Su trabajo se centra en la violencia de género, los feminicidios y los derechos humanos, con un enfoque que combina el periodismo narrativo y la literatura. Es autora de un libro fundamental, La fosa de agua, y ahora al que celebramos Feminicidio Mítico. Es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación por la fabulosa Universidad UNAM y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM, un lugar en donde muchos de nosotros hemos estado. Y ahora está además estudiando en la Universidad de Houston un doctorado que me parece que es muy importante, que es de los mejores programas del país y yo creo que incluso del mundo. Su trabajo ha sido publicado en pie de página, El Universal, Pardo, Milenio y otros muchos más. Fue consultora en la ONU Mujeres México 2022-2024. Y bueno, pues Feminicidio Mítico es un libro que va a tener muchas aristas. Me da mucho gusto hoy recibirlas. Esta conversación que tenemos hoy se tendrá después solamente en audio en nuestra página web y podrán también leerla más adelante en inglés y en español en nuestra página web para las personas que no dominan el español. Le doy las gracias a Brenda Ortiz, que tras bambalina nos ayuda siempre a organizar estos eventos. Gracias a todos ustedes que nos siguen y que nos acompañan en tantos lugares, desde tantos lugares del mundo. Los dejo con alguien que está en Oaxaca, Gabriela, con Daniela que está en México, con Lidiet que está en Houston y yo desde Austin, Texas. Les mando un abrazo. Me retiro, las dejo en plática y en un ratito regresamos para sus preguntas. Váyanlas poniendo en el chat. Brenda nos ayudará a irlas recogiendo y bueno, pues bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Em, bueno, pues felicidades, Lidia.
creo que Gaby y yo compartimos pues primero el gusto y el agradecimiento de que este libro esté listo. Nos tocó ser testigas, creo que desde distintos lugares, cómo fuiste pensándolo, sufriéndolo, ¿no? En el sentido de pensar, de escribir, de esforzarte, porque eres muy crítica con tu propio trabajo, de no decir obviedades, ¿no? Como de llegar siempre a algo más profundo, eh, haciendo experimentos con nosotras, tus amigas, mandándonos fotos, imágenes para ver qué servía, qué no servía, cómo estaba resonando en las mujeres, al menos las que tenías cerquita, todas estas preguntas que tú tienes sobre cómo se narra y cómo consumimos la violencia en contra de las mujeres. Entonces, pues nada, desde quienes estuvimos cerquita de ti en el proceso de escritura, o al menos así como testigas un poco lejanas por la distancia y por lo que pudiste compartirnos, pues esto para mí es un día de celebración de poder platicar contigo el libro. Y muchas gracias, Lidia. Gaby, ¿tú quieres también decir Sí, algo? justo. Yo estaba así de, ¿va a Sí, contestar o digo algo? no, pues, Nada, me sumo a estas felicitaciones que te dice, que te manda Daniela, porque sí, ha sido un proceso largo. Yo me acuerdo que en la pandemia nos mandabas, ¿no? Algunas de estas imágenes, y que conversábamos sobre cosas que algunas aparecen en el libro. Pero también celebro mucho como la continuación de tu búsqueda de tratar de desentramar y de comprender dónde está la raíz del por qué sigue sucediendo el feminicidio. Más allá de políticas públicas, más allá de discursos, más allá de lo punitivo, más de dónde viene y al entender o buscar desentramar por qué y de dónde viene, también cómo y por qué se sigue perpetuando, ¿no? Entonces, yo que antes de tener el enorme gusto de conocernos y de poder ser amigas, había leído La Fosa del Agua cuando salió y para mí fue un libro parteaguas. Como que leerte ahora aquí y de forma más cercana, realmente me parece no solo un lujo y un privilegio que tuvimos de acompañarte en ese sentido, pero también como pues eso, una profundización muy necesaria en esta reflexión política, ética y también pues dolorosa que vivimos, ¿no? Entonces eso, otra vez felicitarte y pues ahora sí cederte la palabra. Ay, Dios, bueno, pues no, pues muchas gracias. Yo les platico, estoy bien contenta, pero también bien nerviosa de tenerlas aquí. Pues sí, de alguna forma, Dani, hemos reporteado juntas desde hace muchos años, hemos publicado muchos textos juntas, tú me has editado mucho, hemos tenido estos intercambios y eso, digamos, pues eres como, siempre he dicho mi hermanita menor sabia. Y bueno, para mí como que es muy importante ese diálogo, ¿no? Es un diálogo que efectivamente tuvimos cuando estuve haciendo la investigación. Y en ese momento, Gaby, tú también fuiste muy importante. En primer lugar, porque, bueno, creo que algo que no hemos platicado mucho es cómo inicia un poco el libro, que tiene que ver con cómo la moda, sobre todo la moda de alta gama femenina, abreva de motivos de los feminicidios, de repente para presentar campañas publicitarias o para lanzar una línea de ropa, ¿no? Etcétera. Y y Gaby, tú no lo sabes, pero fuiste un dique muy importante para que mi primer reflejo, que mi reflejo era primero como de furia, ¿no? Y que este reflejo no impidiera una reflexión más profunda. Es decir, porque había esta parte de, pues hay que ser realistas. Yo esta parte, llamémosle, de moda del diseño, del valor del diseño, todo esto, no lo entiendo, no lo conozco, no conozco su historia. Tuve que ponerme a investigar un poco, o, bueno, o un mucho, ¿no? Entender y entender una cosa que para mí no era evidente, que es los procesos de construcción de identidad que todas, todos, todes
realizamos a partir también, obviamente, de cómo nos vestimos, de qué productos consumimos, de por qué nos espejeamos con ciertos temas, ¿no? Entonces, esa parte fue para mí muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues por eso yo estoy muy contenta de que estén aquí. Y la verdad es que me gustaría mucho, no sé, pues no sé, escucharlas más que yo hablar, pero ya sé que no se puede eso, entonces, bueno, pues no sé. Dani. Te mandaremos un podcast de audio de WhatsApp muy largo. Sí se puede, nomás que aquí la gente también te quiere escuchar a ti, entonces eso lo haremos en otro momento. Bueno, Lidia, yo primero me gustaría como escucharte en dos sentidos del libro, ¿no? Uno, o a lo mejor en tres, pero uno importante para mí tiene que ver con como el momento, o sea, ¿qué sucedió en Fosa de Agua que te hizo sentir el impulso de continuar o que te dejó preguntas? O sea, que, digo, podemos pensar en la continuación obvia, ¿no? De tu propia historia periodística y personal en relación al tema de la violencia de género, ¿no? Pero qué cosas en específico como que dejó ahí en ti la escritura y las historias de Fosa de Agua, o la forma en la que el libro fue leído también, que dijiste, bueno, esto no se acaba, ¿no? Hay otras cosas que quiero seguir revisando. Y bueno, y eso viene con otra parte que creo que estaría bueno platicarlo ya hacia el final, que tiene que ver como la diferencia en términos de forma y de cómo te arriesgaste a escribir este libro, ¿no? La Fosa de Agua es un libro periodístico muy complejo y que también sabemos que éticamente te implicó un montón de vínculo con las chicas que no están, con las familias, ¿no? Tú hablabas mucho contigo misma, tenías muchas noches de insomnio de pensar cómo hacer respetuoso ese libro, más allá de la complejidad de investigación periodística, ¿no? Ujú. Y tiene una forma como de crónica y yo lo que veo en este libro también es que hay mucho de ti que siempre ha estado así como brotando, ¿no? De tu deseo de escribir y de crear, ¿no? Entonces, hay periodismo en este libro, pero también haces un esfuerzo importante en mirarte a ti misma y decir cómo he vivido yo esta violencia y cómo quiero y cómo la he experimentado, esta violencia de género en mí misma, en mi cuerpo, en mi experiencia y, y hay reflexión, hay ensayo, hay bastante teoría que nos compartes como para seguir entendiendo. Y también te animas a escribir algunas cosas de ficción, ¿no? O sea, yo como amiga tuya sé que la literatura de fantasía y de ficción es algo que te nutre y que te da mucha como vitalidad y que también te anima. Entonces, en este libro hay algo de eso, ¿no? Y me parece que como lectora tuya, más allá de ser tu amiga y tu colega como lectora, me interesa mucho también esa parte de cómo utilizar todos estos recursos o géneros narrativos para contarnos lo que nos querías contar. Y bueno, otra de las cosas que yo quiero como destacar de la fosa, perdón, de feminicidio mítico, es que hay un ejercicio, o sea, como que como lectoras nos estás invitando a que hagamos un ejercicio como muy personal y muy genuino de asumirnos también como consumidoras de estos productos y no juzgarnos, sino decir, bueno, pero ¿por qué lo hacemos, no? O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Hay morbo, hay un interés didáctico, ¿no? De decir cómo me puedo preparar si esto llega a suceder, o hay también una especie de, como de desahogo, de mirar esto eh, pensando que a lo mejor a mí no me va a suceder, no sé, como todos esos, como todas esas preguntas que nos compartes de forma muy cuidadosa para poder eh, reconocernos y discutir desde un lugar más, no sé si la palabra sea genuino, pero como más neto, por qué consumimos y qué efecto tiene en nosotras como mujeres que consumamos estos productos, ¿no? Y me parece que también el hecho de que tú puedas plantear estas preguntas y nos convoquen de esa manera tiene que ver también con la forma en la que tú has hecho tu trabajo todo este tiempo, ¿no? A ti te interesa hablar de las cosas complejas
y siempre, y lo hemos platicado también, ¿no? Como que a veces a costa de meterte en muchos enrollos y en broncas, pero aún así estás ahí, y eso es algo que yo admiro un montón de tu trabajo, estás ahí tratando de poner las cosas complejas sobre la mesa para que las podamos conversar, aunque eso te conlleve críticas o lecturas muy simplistas y muy planas de tu reflexión. Y a mí me parece muy, o sea, muy relevante que hayas hecho esto en este libro, porque siento que en este contexto, y ya con esto me callo, Gaby, para que sigas tú, o sea, me parece que en este contexto en donde estamos más expuestas a este tipo de productos, o sea, sí por la moda que ha existido siempre, pero sobre todo por todos los productos de audiovisuales, ¿no? Y de plataformas que, que nos exponen de manera más constante, no, o sea, no solo porque haya más, más series, más novelas, más documentales, sino que también la forma en la que las podemos consumir, que es en cualquier momento del día, ¿no? O de nuestras vidas, y que este tipo de productos estén mezclados con historias reales de personas que han sido víctimas de violencia, me parece que el libro es bien relevante porque nos hace poner atención en cómo lo estamos consumiendo, ¿no? O sea, hay más, pero no solo hay más, sino que el acceso es muy diversificado y muy cruzado con otras violencias que estamos viviendo y atestiguando reales, ¿no? Entonces, ¿cómo consumimos series de violencia de género en una dentro de una plataforma que espectaculariza la violencia o la embellece, junto a esa misma plataforma que al lado de esos productos nos está poniendo historias de personas que lo vivieron en la vida real, ¿no? Y, y en ese desmadre que nos agarra en curva y que no nos da tiempo o no nos deja el espacio para reflexionar cómo estamos consumiendo, creo que tu libro también tiene que ser leído así, ¿no? Y en ese sentido, casi como desmenuzarlo y llevarlo a las escuelas y llevarlo a las colectivas y llevarlo a las preparatorias y poner atención en cómo estamos consumiendo estos productos que hablan de las violencias que nos lastiman todos los días. No sé si fue comentario o preguntas, pero más bien, como lo habíamos platicado al inicio, Sí, hay muchas cosas que creo que vale la pena como eso, que escucharte. claro. Este, pero no entendí si habla Gaby o hablo yo ahorita. Tú Como tú que quieras, si quieres de una vez como comentar lo que te acaba de decir Dani, Sí. o puedo yo agregar, pero siento que si yo le agrego, entonces siempre, bueno, a mí luego me pasa que me olvido de la mitad de lo primero que quería decir, ya sabes, entonces yo creo que si quieres vas. a lo mejor podemos empezar como con esta colita de la fosa de agua que te dejó y que Ah, pensaste relevante, sí, y después los otros. A lo mejor podemos terminar con la parte sobre la forma, ¿no? ¿Por qué va. decidiste aquí utilizar Sí. ficción, ensayo, Sí, todo eso? sí, sí, sí. Y Bueno, perdón, nomás agregaría rapidísimo, ya que estás en la colita de la fosa de agua hasta ahora, ¿no? Como que ¿qué es aquello? Como que si nos cuentas aquí, creo que sería útil para quienes no te han leído y quienes apenas están conociendo tu obra y este libro en específico, como qué fue lo que no cupo en ese libro o bien qué fue lo que te llevó a decir, es que necesito seguir con este tema y quiero hacer otro libro de todas estas formas muy particulares y muy distintas a la fosa de agua que menciona Dani y que ahorita hablará seguramente más de eso, pero como también cuál fue la semilla de este libro en particular después de la fosa de agua, ¿no? Ya, ahorita le seguimos con todo lo demás, pero sí. va. No, pues muchas gracias por esta pregunta que me parece, bueno, que es algo que de hecho creo que no he platicado mucho, o si lo he platicado ni siquiera me he dado cuenta. La fosa de agua una crónica, sí, que sí tiene obviamente que trata de tener una estructura que sea algo que dicen muchos de quienes la han leído, es que parece una novela policíaca, y que lo que es tremendo es que sea una cosa que es real, ¿no? Porque son casos de desapariciones forzadas y de feminicidio de niñas y adolescentes, que, pues, de acuerdo con algunos indicios, pudieron haber estado vinculados en un espacio geográfico determinado y en un momento determinado,
Y lo que traté de hacer ahí, no sé si lo conseguí, pero el libro fue muy bien recibido, se sigue, o sea, digamos, creo que sí tuvo una resonancia. Era, por un lado, yo tratar de entender qué había pasado ahí, tiene que ver con temas de delincuencia organizada y siempre está presente, cada vez que hay delincuencia organizada o crimen organizado, obviamente hay vínculos y vasos comunicantes muy importantes y muy fortalecidos en las autoridades, primero locales y a veces en en autoridades intermedias y hasta donde vaya la escalerita, ¿no? Entonces fue un libro que fue producto de una investigación de muchos años, de varios años, o por lo menos de seguimiento, no necesariamente que estuviera completamente dedicada a eso. Durante 6 años y medio cubrí violencia de género de manera semanal. Tenía yo una columna semanal, no una columna, sino una colaboración semanal sobre feminicidios, violencia de género, violencia sexual, etcétera. Y y obviamente cuando yo terminé La Fosa de Agua acabé con un burnout muy fuerte. Dani es testigo, ¿no? Es testigo total, con mucho estrés postraumático, de ver cómo estos casos no, o sea, son específicamente de crimen organizado, entonces había mucho esta paranoia de hasta qué punto tocas o no tocas, ¿no? Entonces había una necesidad muy real de alejarme por un tiempo de digámosle, de la cobertura periodística. Pero este alejarme de la cobertura periodística, por otro lado, también me generaba y me genera como mucha culpa porque es esta sensación de abandonar a, llamémosle, una causa o un grupo de personas que de alguna manera cuentan contigo para seguir narrando esto. Esto ya platicándolo con terapeutas, etcétera, pues me decían mucho, bueno, esta es una culpa típica de de las defensoras de derechos humanos y no, tranquila, o sea, siempre hay quien retoma la estafeta, pero tampoco puedes funcionar así. Entonces, bueno, durante todos estos años, de alguna manera, me volví conocida, sobre todo las y los periodistas mexicanos, que en realidad, aunque pareciera que somos muchos, en realidad no somos tantos, pues me invitaban mucho a dar talleres de periodismo con perspectiva de género, específicamente feminicidio. Pues ahí yo iba ahí un poco lo que cuentan en la introducción, ¿no? Con mi PowerPoint, porque yo ya había identificado esto de que cosas que narrábamos brincaban pues a la moda, etcétera, ¿no? Y ahí una chava, una periodista me dice: "Oye, pero además esto se lo venden a mujeres". Y para mí fue como, esto hay que narrarlo, ¿no? Mi primer impulso trataba de conjuntar este conjunto de cosas que yo entendía sobre la cobertura de género, de violencia de género, perdón, que se estaba haciendo mal o que no estaba de acuerdo, pero ya conforme voy investigando, voy articulando, voy viendo, digamos, voy estructurando la información que ya tenía desbalagada, pues me doy cuenta que hay narrativas más profundas y entonces un poco lo que platicaba con Gaby, ¿no? Me doy cuenta es que no, esto es más profundo que solo un manual para decirle a los periodistas cómo deben cubrir, ¿no? O por ejemplo, algo que me impresionaba mucho es que podíamos dar un montón de talleres y ocurría un feminicidio, llamémoslo un feminicidio entre comillas, célebre o que era muy retomado por la prensa y todos aquellos que habían tomado talleres, como si no hubieran tomado ningún taller, ¿no? Entonces yo decía, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo que era un libro donde también yo estaba tratando de entender qué había pasado conmigo, pues busco, exploro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los casos muy específicos de la fosa de agua, yo no me hubiera atrevido a experimentar con mi escritura, por ejemplo, ¿no? Porque son historias que de alguna forma no me pertenecen a mí. Eh, pero aquí pues tenía la oportunidad de imaginar, de poder elaborar, de tratar de responderme a mí cosas y también, digamos, sí, de buscar otras narrativas. Y efectivamente está compuesto de cuento, de ficción, de no ficción, de ensayo, mucha investigación documental, historiográfica, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho que es la hermenéutica, ¿no? De ir buscando cómo van cambiando las narrativas y pues lo que me encuentro es eso, una propuesta en donde lo que yo encuentro es que en general se dividen en todas estas narrativas que se repiten en la moda, en el cine, en los documentales, etcétera, pues hay
llamémosle tres formas de caracterizar a las víctimas de feminicidio, ¿no? La víctima buena, virginal, inalcanzable, etcétera. La mala, que tiene que ver con la bruja, que generalmente tiene tintes también que tiene que ver con lo erótico, etcétera. O sea, es una cosa muy, muy... Y aquella mujer que sobrevive, que sirve de alguna forma como de personaje, lo que llamarían a veces desde la literatura como pivote que permite hacer escapar una serie de ansiedad ¿no? del público que está viendo esto, ¿no? Y pues a lo que concluyo es que, claro, o sea, aunque no parezca obvio, es súper obvio que por supuesto somos las mujeres frente a todas estas narrativas las más interesadas en entender qué diablos está pasando aquí, ¿no? Y eso suena como, pues sí, pues es obvio que nos interesen estos temas, pero al mismo tiempo, cuando yo empecé la investigación, no me parecía obvio, ¿no? Entonces, pues es eso más o menos, ¿no? Eso básicamente, no sé. Sí, bueno, no sé, Dani, si quieras apuntar algo ahí específicamente o si no, ya me sigo. No, síguete y aquí sigo para no quedarme yo con la charla. No, bueno, dos cosas. Por un lado, creo que el hecho de que tú no tomes nada por obvio, como acabas de decir, Ujú, ¿no? Como que no tomas nada por sentado, creo que es algo que no solo te hace una gran periodista, también te hace una gran escritora, ¿no? Y que hace que este libro funcione tan bien, porque en realidad no es una obviedad en lo más mínimo, ¿no? Y el hecho de que sí seamos las mujeres, además, yo me sentí muy espejeada en mucho de lo que decías ahí y creo que es muy generosa tu escritura cuando estás hablando justo de estas partes que ya mencionaba Dani, que ahorita volviste a recalcar. Es muy generosa porque, claro, no estás diciendo como, ah, pues qué brutas somos las mujeres, ¿no? Que somos las, digamos, las víctimas de esto y las primeras consumidoras de estas narrativas revictimizantes en muchos casos, ¿no? Eh, y, y me encanta que más bien la duda no sea un juicio, no sea una certeza, nada, sino que vayas desde la duda genuina de, pero a ver, ¿por qué es así y por qué no me pareció nada obvio, ¿no? Y entonces nos acompañas. Y te digo, yo me sentí muy identificada en algún momento, hablas de estos libros de como asesinos seriales, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente ser adolescente y consumir como como loca, o sea, me encantaba mucho leer libros de historias como, pues sí, supongo ahora que se llaman true crime, ¿no? Pero eran libros como la vida de el asesino serial tal, la vida de no sé quién, o sea, ¿por qué? Qué horror, ¿no? O sea, en vez de, ujú, no sé, estar leyendo mil otras cosas más edificantes, pero creo que ahí tú vas como desmenuzando de forma muy clara esta doble, el filo doble que tiene, de un lado, como dices, como que es catártico y como decir, bueno, si yo sé que él, o, no sé, alguno de los famosos, además casi todos son gringos, ¿no? Es como además tiene como un dejo de imperialismo ahí cultural muy raro también, el tema del asesino serial, pero como si yo sé cómo operan, entonces a mí no me van, lo dices tú así, ¿no? A mí no me va a pasar. Si yo ya sé ujú. que te tocan en la puerta y te dicen, vamos a checar no sé, la Spoiler. CFE, y es como ya dices, ah, no, a ese no le voy a abrir, ¿no? O sea, era como algo de mi yo adolescente, está ahí por eso, pero creo que también hay algo que tú misma vas también desmenuzando como aleccionador, ¿no? Hay algo ahí disciplinador de esas, como, ah, bueno. Claro, si eres Sí. la buena, si te portas bien, o sea, es como una fábula. Tú misma vas hablando también de fábulas y de cuentos de hadas, ¿no? Como que si me Ujú, porto bien, entonces no me va a pasar. Y si me porto mal, ¿cómo le hago para portarme mal y que no me pase? No sé, o sea, como que todo lo cuentas otra vez, todo esto para decir de una forma muy intelectualmente rigurosa, llena de curiosidad, pero también muy generosa para no emitir juicios ni sobre quienes consumimos esos productos, ni también de dónde vienen. No es como, ah, qué mal que existan, sino por qué existen. Y ujú. en ese momento te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero hacia atrás
les digo, miles de años se va Lidieta hacia atrás, no un poquito, no al siglo XIX, no al inicio del capitalismo, no, se va hacia 6.000, hace 6.000 años y un giro importantísimo de las culturas matrísticas a las culturas que veneran al sol y bueno, y luego al monoteísmo, o sea, como la idea de las diosas hacia los dioses, lo cual es fascinante, o sea, ahí ya cuando sí te pones de historiógrafa, de hermeneuta, es maravilloso, Lidiet. Y luego la delicia de que vas cambiando de texturas, tu texto va cambiando, es muy polifónico porque va cambiando de texturas, ¿no? De la investigación muy rigurosa a la crítica cultural, a la ficción. Y como que algo que a mí me cimbró mucho después de leer este libro y que lo pongo en mi prólogo, es que lo que me doy cuenta gracias a cómo lo vas planteando y de tantos ángulos desde el que lo planteas, que el feminicidio no es, entre comillas, barbarie, no es algo salvaje y bárbaro, sino que como en muchas ocasiones así se tilda, ¿no? En los medios, sino que en realidad el feminicidio es un proyecto civilizatorio. O sea, no hay civilización sin feminicidio, básicamente. Lo cual es algo atroz de pensar, pero a la vez es importante de reflexionarlo para empezar a ver cuáles puntos de fuga podemos empezar a construir. Y creo que en todos tus libros, algo con lo que me quedo, y pero con esto ya me callo, y que te agradezco infinitamente, es que nunca nos dejas como con ganas de tirar la toalla y ya decir, bueno, pues claramente esto existe hace 6.000 años y pues esto no va a cambiar, ¿no? Sino que al contrario, nos das claves para pensar cuáles son esos posibles puntos de fuga, cuáles son esas salidas de la violencia que podemos ir tramando e imaginando en conjunto, y eso también te lo agradezco mucho, como que es un libro doblemente generoso en ese sentido. No, ay, bueno, pues qué linda. No, pues esto que dices, esta parte pues sí, es que el feminicidio es eso, este, y sí, efectivamente, te agradezco mucho, Gaby, lo que dices. Fíjense que yo ahora que he estado viendo el libro, la otra vez me invitaron de un club de lectura. Ay, que me encantan los clubs de lectura, se me hacen una maravilla. Y la banda le encanta o sea, me parece que hay una parte ahí bien bonita, bien viva, bien chida de la lectura. Eh, pero me decía un señor, me decía, mira, yo leí tu libro, bueno, obviamente no voy a decir el que me dijo que no le gustó, ¿verdad? Pero bueno, este dijo, sí me gustó. Dijo, pero es un libro que yo no hubiera leído o no hubiera escogido en la librería y me quedé pensando un poco que por ejemplo, este subtítulo o esta parte, ¿no? De consumo de la violencia, etcétera, suena precisamente como que voy a juzgar, ¿no? Cuando en realidad lo que quiero es explorar y creo que ahí hubo ahí tal vez una falla de comunicación, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando hice una investigación pues muy rigurosa, ustedes vieron que me metí a hacer un posgrado para que no fuera una ocurrencia mía, sino que hubiera una estructura realmente, una metodología. A mí me sorprendía, por ejemplo, lo mal que trataban a los periodistas y las periodistas, ¿no? En general, en la academia, digo, me sorprendía y no me sorprendía, había mucha crítica de eso y había poco análisis, por ejemplo, de la ficción o del true crime, muy pocos así había, y no había como esta hermenéutica ya de estos productos culturales, ¿no? Y y a mí me parece, o sea, sí, yo digamos que algo que vi o que decidí yo me quiero separar del juzgar porque eso ya está, ya nos han juzgado, ¿no? Por ejemplo, ya los periodistas nos han juzgado y a quienes leemos o consumimos juzgar. co- A veces tenemos oportunidades de elegir qué consumimos, a veces no tenemos oportunidad de elegir qué consumimos, pero además digamos, en los rincones es por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y ahí es donde me parecía que había más cosas que me podían explicar esto. Y sí, como dices, lo que encuentro es, sí, que el feminicidio de alguna forma es lo que yo llamo un ambiente feminisgénico, de alguna forma está normando el espacio público, ¿no? Obviamente no lo digo yo, lo han dicho otras autoras desde antes, ¿no? Desde Silvia Federici, Rita Segato, ¿no? Eh,
No, no es que yo solita, o sea, para nada, ¿no? Sino retomo, pero es como curioso, como que ya viéndolo en la literatura, en el cine, en la prensa ya con esta mirada y al verlo digamos, de esta forma hermenéutica, es como que la conciencia de lo que es que sea parte del proyecto civilizatorio es más pesado y más denso. No sé si, y creo que en ese sentido también, ahorita que mencionabas lo de las diferentes texturas del libro, el de buscar, creo que ahí lo que intento hacer es un poco, un poco lo que traté de hacer en La Fosa de Agua, de llevar de la mano a los lectores, a las lectoras, a que vean lo verdaderamente atroz que es sortear el sistema judicial, ¿no? Y aquí era llevar de la mano también, tratar de llevar de la mano de lo que se está jugando, de lo que es tan evidente y que no es evidente, ¿no? De la dominación masculina, como diría Bourdieu. Pero como que solo una vez que te metes y como que lo vas desentrañando, cae el peso, o bueno, inclusive a mí me cayó el peso de lo que es. Y bueno, pues eso. Oye, Lidiet, ¿y no se te antojaría leernos un fragmento para que quienes no han leído o no conocen un poco de qué va puedan escuchar esto que decía Dani, ¿no? Como de las distintas como registros y géneros literarios y periodísticos y ensayísticos que hay ahí dentro y para que eso, para que quienes no te han leído se den color. Bueno, Se pues les les voy a leer. antoje, Sí, sí, se vale, les vale. antoje. Vale, muchas gracias. Sí, voy a leer un pedacito. Seleccioné dos fragmentitos. Si quieres, leo uno primero, el de ¿cuál se les antoja primero, el de Goyo o el de la Koyorowski? Creo que puedes empezar con el de Goyo Va, y cerramos con... Ajá. va. Pues, son fragmentos muy chiquitos. Este es muy chiquito. Dice, llevaron a Goyo a la morgue a identificar a la última víctima. Una foto documentó el hecho y un día después fue publicada en la prensa. Goyo al centro, tapándose el rostro con una mano, con un gesto extraviado. Las decenas de agentes y reporteros rodeándolo. Flechas erectas en trajes oscuros y sombreros. Abajo, un amasijo de miembros femeninos sobreexpuestos, blanquecinos, casi resplandecientes. Piernas abiertas como una flor. Pareciera que está posando. La imagen no revela que ese cuerpo femenino lleva 20 días enterrado y descomponiéndose por las lluvias. Magia de la fotografía. Bueno, este pedazo, a mí, cuando empecé a hacer esta investigación, algo que me sorprendía es cómo inclusive la fotografía de un cadáver que lleva 20 días, ¿no? Cómo logran tomar una foto en donde parece que estamos viendo a una damisela así desfallecida, ¿no? Blanca, es o sea, blanca porque está sobreexpuesta, es una fotografía en blanco y negro, ¿no? Y ahí es cuando dices, ¿por qué esta foto y no las 15 o 20 que de seguro tiró el fotoreportero aquel día, ¿no? Entonces, por qué nos la tenemos que imaginar hermosa y dormida y dispuesta? Y todos ellos de pie, ¿no? Algo que, bueno, y de nuevo aquí retomo a otras autoras, como la mexicana Mariana Berlanga, que ella lo explicó muy bien en su libro, ¿no? De una mirada al feminicidio. Y bueno, voy a leer otro pedacito. Este es esto ya es en otro capítulo. Coatlicue era una mujer ya de cierta edad. Vivía retirada, lejos de los pueblos, en lo más alto del cerro de Coatepec, en el templo, casi pegado al inicio de las estrellas. Cada mañana contemplaba el valle, los bosques de encinos, árboles viejos de troncos nudosos, hojas crespas y aromáticas, también los valles de pastizales altos y cardos. Más a lo lejos los pueblos, las casuchas de madera y paja. Claro, podía solo cuando se lo permitían las nubes que solían formar un velo con textura algodonosa en la cima. Y eso era otro paisaje que disfrutaba, partículas de agua y luz. Coatlicue hacía penitencia y barría el cerro. Desde su faja, adornada de frente y retaguardia con cráneos humanos, las serpientes colgaban y se enroscaban entre sus piernas, se movían mientras ella andaba con sus grandísimos pies, sus plantas presionaban la tierra fría, sus garras la horadaban. Por las noches, Coatlicue contemplaba el cielo tachonado con la luz de sus hijos, las estrellas del sur. A veces admiraba la blanca y mortecina luz de su hija Koyorowski, la más valiente y fuerte de todos sus hijos, y la que más se le parecía,
la misma cara redonda, e incluso llevaba los mismos atavíos, un cráneo humano como cinturón. Coatlicue hacía penitencia. ¿De qué? Es un secreto que no sabemos. Solo sabemos que sus pechos colgaban flácidos como los de las perras, tras haber sido madre de tantas y tantos y amamantarles a todos, traerles al mundo, hacerles crecer, de niños prendados de las chichis, a pequeños correteando entre las enaguas, a mujeres y hombres fuertes, guerreros que saben de hechicerías, de guerra, de viajes. Ahora Coatlicue solo barría el cerro, espantaba el polvo de las piedras y las hojas, mantenía purísima el aguanieve en los inviernos. Y bueno, este es como mi reescritura de la Kolyoshowski, que tiene un final inesperado y que bueno, lo dejó porque no es como nos lo contaron y es muy interesante que a pesar de de nuevo, no es una cosa que yo descubrí porque soy, entre otras cosas, arqueóloga, pero como las nuevas investigaciones que dan nuevas interpretaciones de la Kolyoshowski no son tan populares, ¿no? Y creo que también tiene que ver de nuevo con esta mitología que se hace alrededor de los feminicidios y cómo la forma en cómo se narran norman de una manera específica, digamos, todo el orden social. Totalmente. Y creo que aquí nos acabas de dar muestra de dos de esos muchos géneros que usas en la escritura y como de, hasta lo lees diferente. O sea, no sé si ustedes escucharon, en la escucha el tono de cómo lees esos dos fragmentos, leíste de forma distinta. No sé, Dani, si tú quieras agregar algo ahí. Mm, Sí, o sea, cuando te leía, por ejemplo, la descripción de la imagen del feminicidio que hace Gregorio, pensaba como en estas cosas que o sea, como que siempre nos hemos preguntado y que hemos platicado 20 años y que sabemos que no hay o sea, que siempre se tiene que discutir, ¿no? O sea, cómo hablamos de esta violencia, ¿no? Entonces me da mucha curiosidad ahorita, justo escuchándote a ti leer el fragmento de Goyo y este de Quetzalcóatl, pensaba cómo fue el proceso para ti de elegir qué palabras usar para describir estas cosas. Si de por sí es complejo en un reportaje periodístico, en un libro que está analizando y cuestionando eso, me pregunto cómo fue ese proceso para ti, ¿no? De elegir la forma, la palabra, el ritmo, el género para hablar de cada una de estas cosas, ¿no? Porque, pues conociéndote, sé que siempre están ahí presentes las personas, o sea, como que asumo que escribes sabiendo que te van a leer compañeras, activistas, estudiantes, bla, 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 ¿no? Pero que también este libro puede llegar a manos de las mujeres que han perdido alguna hermana, alguna, ¿no? Entonces, pienso mucho en cómo fue ese proceso para ti y me da muchas ganas como de darte un abrazo y decirte, puta, man, está bien difícil, ¿no? Digo, qué fuerte, man, está complejo, ¿no? Ay, pues, fíjate, es muy raro porque a lo mejor ahí no soy el mejor ejemplo, pero por ejemplo, la fosa de agua yo siempre lo imaginé para personas adultas ya, eh, y lo terminaron leyendo, pues estudiantes bastante jóvenes, ¿no? De hecho, eso es algo como, ¿no? Entonces, por eso luego escribí un pequeño ensayito para los adolescentes que leen La Fosa de Agua, ¿no? Como tratando como de resarcir las cosas que tal vez no pensé. Y este libro lo imaginé mucho para periodistas, lo imaginé mucho inclusive lo pensaba mucho en criminólogos, por ejemplo, todo el primer capítulo de Goyo, pues que es como las asunciones o los supuestos que damos por hecho de lo que creemos que sabemos de criminología pueden destruir una investigación y también o sea, eso me interesaba mucho. Y entonces a veces pienso que aunque yo diga, este libro es para tal, hay algo, hay una parte que es difícil digamos,
de saber quién lo va a terminar leyendo, pero sí, mi intención, a ver, algo que sí me imaginé, y va a sonar así como muy de, sí, como de, no sé, de niña chiquita o algo así. A mí hay dos libros que me gustan, tres libros en realidad que me gustaron mucho, que abarcan muchos siglos. Uno de ellos es, obviamente, es La Bruja de Jules Michelet, que para mí fue un libro fundacional. Otro libro es un libro que escribe un editor argentino que se llama Jorge von de Brieder, que hace todo un periplo cómo se concebía el hombre lobo en Occidente, ¿no? Entonces él va contando cositas. De ahí agarré un poco como la idea o el formato del libro. Y el otro es un libro que es un bestseller que las mujeres que son muy intelectuales dicen, bueno, eso no vamos a decir que lo leemos, pero yo por lo menos las amigas que conozco que son muy intelectuales me han dicho, la verdad sí me gustó. Y a mí me gustó mucho. Entonces, que es Mujeres que corren con lobos, ¿no? Que Clarissa Pinkola Estés. Aunque odio que diga porque habla de los aztecas, y a mí me choca que les llamen aztecas, o sea, me parece, pero bueno, se lo perdonamos, ¿no? Entonces, cuando yo hice la investigación como teórica, pues era un tabique, ¿no? Esto, ¿no? Dije, pues esto necesita, y al mismo tiempo transmitir mi propia emoción al descubrir estas narrativas. Entonces, por eso lo empecé a hacer. Dije, esto necesita cuentitos, yo le llamo como cuentitos, ¿no? Que tenga cuentitos, o sea, no, porque, pues, yo lo que leo son cuentos, son historias, no leo ensayos, ¿cómo le podemos llamar? O digo, sí lo leo porque, bueno, estoy en la escuela, pero no es algo, o sea, quería que accedieran más gente, ¿no? Que pudiera ser más para la gente, o sea, y eso. Oigan, y si abrimos ahora sí a preguntas de quienes nos acompañan, ¿qué dicen? No sé Sí, si por por ahí. Sí, sí, Adriana. Por aquí andamos ya, por acá andamos ya para eso. Qué bárbaro. Yo sabía que una hora no iba a dar tiempo, pero para nada. Hay tanto que decir y la verdad es que las preguntas y los comentarios han sido muy relevantes. Y yo sí te quiero decir, Gabriela, que a mí me impresionó muchísimo tu prólogo. O sea, se me hizo muy interesante la manera en la que ustedes se leen entre ustedes, ¿no? Y creo que también hay una especie de sorpresa y de aprendizaje, lo que decía ahorita Dani, que creo que es interesante que ustedes mismas descubrieron en los libros de Lidiet, los dos, algo que a lo mejor no lo habían pensado de esa manera, ¿no? No lo habían visto de esa manera. Yo aprendí de Lidiet con la entrevista esto del ambiente feminicigénico, que es un término que lo vamos a usar muchísimo en la promoción que hablemos del IDIET, porque me parece una gran aportación. Nos falta vocabulario para hablar de la violencia, ¿no? Nos faltan las palabras correctas para nombrar ciertas cosas. Y yo tengo dos preguntas antes de que entremos con las preguntas de público, que me da muchísimo gusto que hemos tenido una muy buena audiencia y les repito, esto va a estar en nuestro canal de YouTube y en la página en audio y en texto y en video en YouTube. Y yo lo que quería preguntarles, esta es una pregunta para ustedes, Daniela y Gabriela. Em, Cuando se ha trabajado tanto sobre la violencia de género y específicamente sobre los feminicidios, hay un momento en que, además de la saturación de decir esto, también hay un momento de desesperación, ¿no? De frustración de decir y no nos movemos, ¿no? Cuando leen a una escritora como Lidiet, sí, encuentran, me imagino que un eco en esa soledad que poco a poco se construye, ¿no? O sea, yo lo vi por los libros de Tsunami, por ejemplo, que cada vez se hacía más grande la comunidad y más nombres. ¿Creen ustedes que sí se está haciendo una comunidad mucho más robusta en apoyarlas a ustedes, que se enfrentan con mucha valentía a escenas y a textos y a situaciones y a las vivencias de los padres, de los buscadores de niñas desaparecidas, sienten que esto se está haciendo de una manera más grande y más sólida o nada más es una cuestión como temporal cuando hay un escándalo y después desaparece esta red o sí verdaderamente sí se está haciendo, se está fortaleciendo para empezar a hacer cambios.
Así de bote pronto, mm, yo sí veo una red como más crítica también, como más amplia. Em, Veo muchas compañeras jóvenes en esta red. Me gustaría ver más cruces generacionales en esta red, o sea, con más conversación en esta, o en este, sí, en este, no sé, personas que se acercan a este trabajo, que lo hacen también, que lo acompañan. Y creo que justo cuando podemos quedarnos en el pasmo de otro feminicidio más, o, ajá, como que justo al momento de llegar a ese pasmo de pasó esto con la niña Fátima, ¿no? Y que cada uno pensamos que es peor que el anterior y que ya no hay manera de volver atrás. Justo creo que trabajos como el libro de Lidiet nos hace, ok, pero entonces veamos qué más aquí, ¿no? Porque, o sea, está muy bien que nos preocupe hablar, aprender, discutir de esto, pero siento que cuando lleguemos o sea, cuando llegamos al pasmo, nos queda la inacción y nos queda la disociación de eso, ¿no? Es como, después de esto es como ya no quiero saber más, ¿no? Entonces no es que no queramos saber más, sino es que por dónde más le vamos a entrar para que esta conversación siga, porque necesita seguir, ¿no? Y necesita seguir tanto en cómo lo vamos a narrar, ¿no? En distintos formatos, piezas, novelas, ¿no? La misma novela de Gaby Feral, es eso, ¿no? Es una nueva, es otra forma de cómo hablamos de una comunidad que acompaña un feminicidio, ¿no? Y, y cómo lo hablamos también desde esa comunidad desmadrosa, amiguera, que se quiere, ¿no? Y qué otras preguntas de dónde vamos a sacar preguntas o qué otras preguntas nos vamos a hacer para que no lleguemos a ese pasmo desmovilizante y disasociante de lo que sucede. Y por eso creo que es muy valioso el libro de Lidiet, porque el contexto lo amerita, pero también porque incluso si este libro saliera muchos más años antes o muchos más años después, em, no es, o sea, necesitamos mantener viva una conversación de algo que nos sigue sucediendo, ¿no? Y que se sofistica mucho, sí se dice em, y que y que luego además hay personas más jóvenes que están llegando a acceder a él, ¿no? Y entonces como que todo lo que habíamos aprendido, reflexionado, nosotras que ya somos más grandes de edad, pues de pronto pareciera que avanzamos un montón y no, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es importante el libro para mantener viva esas preguntas y no llegar a la disociación, ¿no? Y al cinismo también de, ya, pues nos matan, ¿no? Aceptar como lo decían, ese proceso civilizatorio. Ujú. Gaby, ¿quieres agregar algo? Pues muy poquito, coincido plenamente en lo que dice Dani, y yo creo que en parte el problema crece, ¿no? Y entonces al mismo tiempo también se robustecen y crecen las redes de apoyo y las personas que se van organizando para responder a esos problemas, ¿no? Y creo que contarnos estas historias y repensar el archivo y repensar la historia con H, ¿no? La historia digo H mayúscula y nuestras historias en más pequeño y verlo desde los ángulos de la interpretación crítica, pero también del ángulo más creativo como el cuento que ahorita leyó Lidiet, pero también desde el periodismo, pero también desde la crónica, pero también desde el ensayo personal, etcétera. Lo que hace, creo, es abrir la invitación a que más personas puedan acercarse a estas historias cuando muchas, creo que hay mucha resistencia también, justo por esto que dice Dani, ¿no? Del hastío, el horror o casi ya la disociación de yo ya no puedo un horror más en este mundo donde hay genocidios, donde hay, ¿no? Tantas cosas atroces ocurriendo y ya luego les salgo como la historia de la niña Fátima y pues verdaderamente te dan ganas de ya nunca volver a salir de la cama, ¿no? Y cómo hacer
que en vez de sentirnos, como dice Dani, desmovilizados o completamente disasociados, ¿no? Queramos más bien repensar desde dónde actuamos o cómo nos relacionamos o qué podemos hacer para sumarnos a quienes ya están haciendo cosas que en efecto están cambiando la realidad, ¿no? Y eso creo que es valiosísimo de contar estas historias. Y claro, no de contarlas de cualquier forma, justo como analiza Lidiet, muchos productos culturales que sí hacen lo que sea, ¿no? Sino al contrario, contarlos cuidando la palabra justa, cuidando el cómo, cuidando el texto, en fin. Entonces yo, eso, sumo a lo que dice Dani, que es muy importante seguirlo contando desde distintos ángulos y con distintos géneros para poder seguir moviéndonos del lugar y no quedarnos en el pasmo que menciona Daniela. Así es que yo otra vez sí, agradezco infinito estos, como la mente curiosa, crítica, analítica y la escritura generosa de Lidiet, porque justo nos deja en un lugar no de tirar la toalla, no de escondernos abajo de la cama, sino de decir, a ver, compas, ¿qué vamos a hacer? Y creo también que espero, sobre todo, que esto no solo sume a las mujeres que ya de por Ujú, sí, ¿no? Siempre somos las que estamos como preocupadas o saliendo a marchar o ujú. organizándonos entre nosotras o cuidándonos. Yo deseo mucho que este tipo de libros que son tan generosos, abiertos y a la vez finos y críticos, inviten también a la otra mitad de la población, que además son quienes en general no cometen estos crímenes ultraviolentos como el feminicidio, invitarlos a reflexionar y cómo nos sumamos a nuestras compañeras y no nada más esperar el día que es su hija o su hermana o su prima, sino como es una lucha de todes juntes, ¿no? La que tenemos que hacer, perdón, suena como de político de quinta decir eso, pero es que realmente lo pienso, ¿qué pasa cuando el otro 50% de la sociedad no se siente aludida por justamente todo esto que menciona Lidieta en el libro? Entonces yo espero que también sea una invitación a los compañeros que quieren sumarse a un cambio urgente para nosotras y para ellos también. Buenísima respuesta, buenísima. Bueno, ya está acá Brenda con unas preguntitas. Brenda, todavía tenemos unos minutos, adelante. Sí, tengo aquí un par de preguntas, una en especial, bueno, de mi parte. En Feminicidio Mítico, analizas cómo el feminicidio se convierte en un objeto de consumo cultural. ¿De qué manera este proceso implica una revictimización de las mujeres asesinadas, incluso cuando estas narrativas se presentan como una denuncia o como una memoria? Eh, bueno, ese es, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es efectivamente, es complejo porque lo que yo encontré, por ejemplo, en particular en la prensa, que es donde, digamos, como uno de los primeros lugares del acontecimiento, como le llaman, o el suceso, lo que ocurrió, ¿no? El primer lugar a donde brincas a la prensa, esta edición de la realidad que hacemos les periodistas. Y, eh, y la primera intención, porque se ve ahí como muy claro en el caso de Goyo, pues sí habrá uno o dos periodistas muy tiburones que solo les importa eso, pero la inmensa mayoría de los periodistas son, o sea, me consta los de pie, sobre todo los que no tienen grandes sueldos, lo que buscan es de ayudar, incidir, etcétera, ¿no? Solo que entra en una maquinaria muy complicada. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar como periodista, esto es algo que no traté en este libro, pero que está, por ejemplo, en el manual urgente de cobertura de feminicidio, pues que llega un editor y te cambia el título, ¿no? Lo que nosotros llamamos la cabeza o el sumario, o mete un balazo, balazo o bajada que le llaman, ¿no? Destacan algo y una muy buena nota puede resultar, pues, eh, puede volverse revictimizante, ¿no? Entonces, pero de nuevo esto está porque estamos inmersos en una maquinaria justo donde el feminicidio cumple esta función y hay como todos estos mitos. Yo quisiera dar un ejemplo. Esto no es solo en México. A mí me preocupa mucho
también esta nacionalización, como si los feminicidios solo ocurrieran en México, ocurren en Estados Unidos también. En Estados Unidos no está tipificado. Es un dato interesante, por ejemplo, que el concepto femicide hubiera sido acuñado por, digamos, las pensadoras anglosajonas. Y bueno, para Estados Unidos muchos de estos casos ocurren, ya se les llama violencia doméstica. Pienso en este caso que me van a decir, pero no fue feminicidio, como sea, ¿no? Este caso de ayer, ¿no? De René Nicole Good, pues una mujer joven, poeta, madre de 3 hijos, su hijo más pequeño tiene 6 años, y me sorprende que el discurso oficial, y digo aquí, lo trato con pinzas, fuera de que era una mujer enloquecida, demasiado liberal, una mujer enloquecida, y es el mismo discurso que se da cuando se justifica un feminicidio, me sorprende, ¿no? O sea, es que estaba loca, ¿no? O ella se suicidó. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos denunciado desde México, pero está ocurriendo de este lado, ¿no? Y aquí quiero, y bueno, pienso en esta mujer porque además era una escritora joven y por lo que veo, pues simplemente era una persona con corazón, con empatía, sorprendida no sé, que reaccionó frente a algo que ella percibió como una gran injusticia en su comunidad, ¿no? Eh, y de nuevo las mujeres en términos históricos, por lo menos en América Latina, se ha documentado mucho, por ejemplo, son las principales defensoras del medio ambiente, las principales, cuando hay, por ejemplo, un tema de privatización del agua, son las mujeres las que lideran, por ejemplo, las resistencias contra la destrucción del medio ambiente, son aquellas las que, ¿no? Todos estos aspectos comunitarios. Y bueno, en el libro también por eso trato de abarcar otros lugares de Occidente, porque no es solo América Latina, al contrario, o sea, hay una compenetración muy grande. El tercer capítulo es un caso estadounidense y cómo fue utilizado y cómo fue explotado. Y también retomo la voz de una mujer estadounidense que explica por qué ella se vio compelida o apelada sobre este caso, ¿no? Inclusive para tatuarse el rostro de la víctima de feminicidio. Ok, tenemos otra pregunta de JL Sarmiento que dice, hola, buenas tardes, muchas felicidades a Lidiet por su libro y qué interesante plática con Gabriela y Daniela. Quiere preguntar si habrá alguna presentación presencial y dónde se puede conseguir el libro. Muchas gracias y mis reconocimientos a todas. Pues muchas gracias. Pues ahorita lo que pasa es que estoy acá en Estados Unidos, no he podido ir a México a presentarlo, que es como digamos, pues sí, o sea, fue publicado en México. Entiendo que por lo menos varios amigos en Europa lo han conseguido por medio de Busca Libre y en Amazon está, en Kindle y entiendo que ya en Amazon como internacional va a estar a partir de febrero. O sea, sí se puede conseguir por medio de plataformas, obviamente en Gandhi, en, y en las librerías mexicanas. Bueno, gracias por esa pregunta. Oye, Lidia, déjame agarrarme de esa pregunta rápido. ¿Lo van a hacer en audio? Ya está en audiobook, También. ya está en audiobook, sí. Ok, esa es otra Sí. alternativa. Brenda, ¿tienes alguna otra pregunta? Y por último, después de escribir este libro, ¿ha cambiado tu manera de consumir estos productos que abordan la violencia al género? Es que mi forma de consumir cambió por, porque me dediqué a cubrir, o sea, a cubrir los casos. O sea, ahí fue cuando, en primer lugar, me di cuenta de que lo que yo veía y conocía como true crime y todos estos productos que buscaban explicarme por qué ocurrían estas cosas y quiénes eran las víctimas. Y al cubrir yo como periodista los casos durante varios años, me di cuenta que no se correspondía con lo que yo percibía y con lo que yo hablaba. Entonces, y yo dejé de consumir, pero bueno, no sé, ahí sí mis compañeras que opinan. O sea, y también por el burnout, entonces ya era algo que no, es decir, no tenía, hasta la fecha es raro que yo vea uno de estos, pero no por una cuestión moral o ética, sino por mi propio burnout, por mi propio desgaste.
Ok. Pues vamos a ir cerrando. Esto ha sido increíble. Daniela, yo me quedo con esta cosa que acabas de decir. Qué interesante, que también quisieras que hubiera un entrecruce generacional. O sea, yo soy mucho mayor que ustedes. Las mujeres que nacimos en los sesentas tenemos de alguna forma muchos miedos de decir muchas cosas o fuimos educadas de esta manera. Siento que ustedes son una generación muy valiente que está inspirando mucho a las jóvenes y también debemos de aprender de ustedes nosotras que estamos pues ya sesenteando, vamos a decirlo así, y que además vemos pues, con horror pues cómo se ha hecho cada vez más grande y más complicado, ¿no? Esta violencia. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido un verdadero honor, de verdad, manteles largos para Hablemos Escritoras. O sea, yo cuando le dije a Lidia, oye, ¿qué tal que vienen Gabriela y Dani a presentar tu libro? Y atravesaron las fiestas navideñas y todo, y de repente me mandó un mail, ya dijeron que sí. Yo dije, no puede ser, bueno, qué cosa. Estaba yo hasta nerviosa, fíjense, ahora sí que a pesar de tanto tiempo. Gracias, gracias a las tres. Lidia, felicidades. Es un gran libro. De verdad que sí. Cómprenlo, quienes nos están escuchando, cómprenlo, léanlo. Pero lean también el otro, ¿eh? La fosa de agua, léanlo también. Es un gran, gran documento y no se pierdan, de verdad, no se pierdan la entrevista que tenemos con Lidieta Enanos, que todas fue muy generosa, como son todas siempre en este micrófono. Gracias, Brenda, también por siempre ayudarnos tanto. Y bueno, pues yo soy Adriana Pacheco y qué les puedo decir más que las admiro muchísimo y que las respeto muchísimo. No, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación y esta invitación. Felicidades otra vez, Lidiat. No, gracias, Que gracias tú hacerlo por... libro de texto en todas las escuelas que tengan que ver con la narración de distintos formatos y eso hay que llevarlo del libro de texto, man. No, Cierto. no, no. Pues un abrazo muy grande hasta donde quiera que están desde este húmedo Austin, Texas. Bye, Adiós. hasta luego. Chao. Felicidades y gracias. Bye.